¿Qué tan lejos puede llegar la ciencia cuando se deja de llevar por el miedo? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por ganar una guerra que no se puede ver? Bienvenidos a un nuevo episodio. Buenas tardes primeramente. Hoy hablaremos de un caso rodeado de sombras, rumores y silencio. Un proyecto del que no existen registros oficiales, no hay fotografías, no hay confesiones, solo susurros. Este es el proyecto Abigail, y si nunca has oído hablar de él, prepárate porque cuando termines de escuchar esto, vas a dudar de lo que el gobierno realmente está dispuesto a ocultar. Estamos en los años 50. El mundo vive con los dientes apretados. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la tensión apenas empezaba. La Guerra Fría no era una guerra con balas, era una guerra de ideas, de tecnologías y secretos. El gobierno de Estados Unidos comenzó a financiar ciertos de programas secretos, algunos eran oficiales, otros completamente clandestinos. Uno de los más conocidos fue el proyecto MK Ultra, donde se manipulaba la mente humana con drogas, el LSD. Otro fue el supuesto experimento Filadelfia, con barcos, invisibilidad y distorsión del espacio. En medio de toda esta locura se cuenta que nació el proyecto Abigail. Abigail no era una soldada, no era una espía, ni siquiera era una voluntaria. Era una joven universitaria de 18 años, hija de un científico con acceso al laboratorio del gobierno. Algunas versiones de ella dicen que estaba enferma y que su padre quiso curarla con un tratamiento experimental. Otras afirmaban que no estaba completamente sana y que su padre, cegado por la ambición, lo usó como una cobaya humana. No hay nombre para ese científico. Algunos lo llaman Dr. Keller o Dr. Harold, o simplemente el padre de Abigail. Pero todos coinciden en lo mismo. Él fue el que comenzó el experimento. Y ese experimento era de crear algo que los militares no habían logrado: un ser humano con habilidades de combate superiores, indestructible y además que era muy resistente. Un monstruo al servicio del ejército. Al principio, todo parecía estar controlado. Abigail respondía bien al tratamiento y tenía más fuerza, más energía y mayor resistencia al dolor. Pero el precio fue demasiado alto. Su cuerpo comenzó a mutar y cambiar. Perdió el cabello, su piel se volvió gris, casi metálica, su altura comenzó a aumentar, sus ojos dejaron de ser humanos, su voz se volvió un gruñido. Y lo más trágico es que su mente comenzó a corrompirse y a desaparecer. Yo no recordaba su nombre, no hablaba con su padre, no distinguía entre amigos y enemigos. Era puro instinto, era fuerza bruta. El experimento había funcionado, pero no como esperaban todos. Abigail ya no era una simple joven, ya no era ella misma. Se convirtió en un arma científica que nadie podía controlar. Un padre que vio crecer y cuidar a su propia hija y que la termina usando muy joven, un experimento de una guerra que al final no sirvió de nada. El pánico se apoderó del laboratorio. Los científicos querían terminar el experimento y el padre no. Él aún creía que podría revertirlo, pero el daño estaba hecho. Una noche hubo un escape, no se sabe qué pasó después. Algunos hablan de gritos, disparos y entre paredes destruidas. Después de eso, la encerraron. Hay versiones que cambian otra vez. Algunas dicen que fue llevada a un lugar muy seguro, que es un lugar muy misterioso llamada Área 51. Allí, en una sala subterránea, se encuentra hasta hoy, dormida, sedada, o conectada a tubos, o estaba contenida. Otra dice que su padre la encerró solo en un laboratorio abandonado que nadie sabe dónde está. Que todavía vive, que está sola, sin luz, sin voz, y que en alguna parte sufre por algo que jamás pidió. Tampoco es que haya pruebas, no hay documentos oficiales, pero las preguntas siguen abiertas. ¿Quién filtró esta historia? ¿Por qué se parece tanto a otros experimentos reales como MK Ultra? ¿Qué tipo de pruebas tiene el gobierno que aún no conocemos?
Sabemos que el ejército ha hecho cosas terribles en nombre de progreso. Lo de Abigail podría ser real o podría ser una advertencia con nombre y rostro humano. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasaría cuando el amor de un padre se mezcla en la locura científica? ¿Y qué pasa cuando los errores humanos se entierran y en vez de aprender de ellos? Hay quienes que dicen, si vas al desierto de Nevada puedes ver luces que no deberían estar ahí, luces extrañas que nunca se haya visto. Algunos ex soldados supuestamente retirados afirman haber oído gritos, de algo que no puede hablar pero aún recuerda el dolor que siente. Abigail, la hija, la víctima, el experimento, la bestia que nunca pidió ser creada y que quizás aún supera que alguien la devuelva lo que fue. Esa fue la historia del proyecto Abigail, pero también vamos a hablar sobre qué es o quién es el Área 51. Ahora, antes de terminar con la historia de Abigail, hay un lugar que no podemos dejar afuera, porque si existe un lugar del planeta donde algo así podría haber ocurrido, es allí, el Área 51. Oficialmente, el Área 51 es una base militar de los Estados Unidos, ubicada en el desierto de Nevada, dentro de una zona llamada Groom Lake. El gobierno no la reconoció públicamente sino hasta 2013. Hasta entonces era solo un mito, una coordenada en los mapas que estaba en blanco. ¿Y por qué tanto secreto? Se dice que ahí se prueban aviones militares, ultrasecretos, tecnologías experimentales y drones que no existen para el público. Pero eso no es solo la versión oficial. Pero fuera de los informes del Pentágono, lo que realmente hay dentro del Área 51 es un universo de teorías. Dicen que ahí está guardada la nave que se estrelló en Roswell y que hay cadáveres de alienígenas conservados en cápsulas criogénicas y que ahí hacen experimentos genéticos entre humanos y otras formas de vida y que también en algún pasillo frío y sin ventanas está encerrada Abigail. Pero la pregunta es, ¿por qué ahí? Es porque en el Área 51 es donde va a parar todo lo que el gobierno no puede borrar, pero tampoco puede admitir y demostrar. Lo que es demasiado peligroso para existir, pero también es demasiado útil para destruir. Pero, ¿quién sabe lo que hay ahí? Hay empleados que han hablado, gente que trabajó en la zona y luego años después soltó pistas. Unos dicen que habían criaturas encerradas, otros que nunca vieron nada raro, pero les hicieron firmar contratos de silencio de por vida. Una de las frases que más se repite entre ex trabajadores de la Área 51 es: lo que hay ahí no es de este mundo, ni del nuestro. Son una película, ¿cierto? Pero muchos de estos relatos coinciden a ciertos puntos. Niveles subterráneos, pasillos sin cámaras y habitaciones donde se encuentran y se escuchan ruidos donde no se explican. Y sobre todo, seres encerrados, algunos conscientes, otros que solo esperan. La teoría de que Abigail está viva allí. Dentro de la historia del proyecto Abigail hay una teoría que se repite, y cuando ella no pudo ser controlada, no fue destruida, y tampoco fue ejecutada, que el gobierno decidió no matarla sino estudiarla, y la encerraron en el Área 51, en una celda especial para que no pueda escapar. Abigail, reforzada, oculta a los ojos del personal común. Abigail sería un activo valioso para un futuro. Un ser mutado nacido de la ciencia humana, resultado de una fórmula que nunca se volvió a repetir. ¿Imaginas eso? Una persona, o lo que quedaba de ella, encerrada en una celda con tubos, máquinas, sensores y aún viva, aún esperando. Tal vez comidas, tal vez consciente o que intente recordar o intente recapacitar, pero eso ya no se va a poder. Dentro del Área 51 se rumorea que hay niveles subterráneos, no uno o dos. Hay quienes hablan de 7, otros que dicen que hablan de 12. Se conectan
por sensores sin botones, por códigos que solo pocos conocen, Abigail estaría en uno de los niveles más profundos donde no llegan las cámaras, donde no hay ruido y donde lo que está encerrado no debe llegar la luz. Si no está sola, y si hay otros experimentos que también debería estar con ella, o como otros experimentos o otros cuerpos, resultados de proyectos que el mundo jamás debería conocer, es que también, ¿por qué no lo sabemos? Porque no conviene que lo sepamos, porque todo lo que sale del Área 51 está filtrado, controlado y manipulado. Los drones que vemos hoy en día fueron probados allá hace 20 años. ¿Qué cosas están probando ahora? ¿Qué conoceremos recién en 2045? Si existiera algo como Abigail, ese sería el único lugar donde podría estar. Totalmente aislada, legalmente inexistente, fuera de todo registro, una prisión científica y disfrazada de laboratorio. Y el proyecto Abigail fue real, y si ella está encerrada en el Área 51, pues entonces no estamos hablando solo de un experimento. Estamos hablando de una persona que fue usada, deformada y dañada y después olvidada. Y eso, amigo, eso no es ciencia ficción. Es la historia real de miles de víctimas en el mundo ocultas bajo el nombre de seguridad nacional. El Área 51 no es solo un lugar en el mapa. Es un símbolo secreto institucionalizado en un lugar de verdades más oscuras que se ocultan bajo tierra, donde quizás la voz de Abigail aún se escuche. No como un grito, sino como una advertencia. Ahora, hasta que, como ya hemos hablado del proyecto Abigail, esta historia que mezcla lo militar, lo prohibido y lo monstruoso. Y por supuesto, el Área 51. Este sitio que vive entre mapas y mitos, pero no podemos quedarnos ahí. Porque el caso de Abigail no es único tampoco. Hay otros proyectos mucho más reales, documentados y escalofriantes. Hoy quiero hablarte de dos que ya hemos hablado anteriormente, el proyecto MK Ultra y el experimento Filadelfia. Empecemos primeramente con MK Ultra. ¿Sabías que el gobierno de los Estados Unidos durante más de 20 años experimentó con el control mental? Tampoco no es rumor, no es una leyenda. Uno de los documentos desclasificados. Entre los años 1950 y 1973, la CIA llevó a cabo un programa que se llevó secreto llamado MK Ultra y con un objetivo muy claro: descubrir cómo controlar la mente humana. Cómo a través de drogas, hipnosis, electroshock, aislamiento sensorial y hasta tortura psicológica. Se usaron miles de personas como conejillos de indias. Algunos sabían, otros no tenían ni idea. Incluso hubo hospitales y universidades involucradas, imagina eso. Lugares donde la gente confiaba usados como laboratorios de control mental. ¿Por qué te cuento esto? Porque hablamos del proyecto Abigail y muchos creen que fue una parte de una rama oculta del MK Ultra, que no solo fue experimentado con drogas o la mente, sino que llevaron eso más allá al cuerpo, al cambio físico o al desarrollo de fuerza, resistencia y mutación. Algunos documentos de MK Ultra están censurados, que hay páginas que tachadas que ocultan era solo control mental o también había transformación biológica. Y si Abigail fue uno de esos casos extremos donde se combinó genética, trauma y control mental. Y piénsalo, MK Ultra es real, Abigail quizá no. Pero entre el documento y lo negado hay una línea muy delgada. Ahora vamos al siguiente nivel. Experimento Filadelfia. Esta historia nace en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. El gobierno estadounidense habría intentado hacer invisible un barco de guerra, la USS El Dry, e invisible no solo al radar, sino literalmente desaparecerlo del espacio-tiempo. Lo que usaron campos electromagnéticos enormes intentando doblar la luz alrededor del barco. ¿Qué pasó? Supuestamente el experimento salió muy mal, el barco desapareció del puerto por unos segundos y reapareció a kilómetros de distancia. Pero eso no fue lo peor. Las consecuencias fue que cuando el Drake volvió a su sitio original, lo que encontraron fue espantoso. Algunos tripulantes estaban fusionados con el metal del barco.
otros estaban desaparecidos y otros, los que sobrevivieron perdieron la razón, hablaban con voces de espacios sin tiempo, de lugares donde no había ni arriba ni abajo. El gobierno, por supuesto, negó todo, pero el relato sobrevivió, negó todo, pero el relato, y con él una advertencia. La ciencia sin control puede romper la realidad. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.